Me distancié unos años de mis primos, los hijos de mi tía Marcela, y cuando me enteré, ya todos eran personas completamente distintas. Somos de Cúcuta, Colombia. De verdad que no sé cómo le hizo Diana para terminar trabajando en un refugio en el bosque andino. Mi tía Marcela falleció hace 6 años. Eso hizo que nos volviéramos a ver. Llegó Fer, Santiago, Eder, pero no llegó Diana. Trabajaba en un lugar que está incomunicado. Si alguien quería hablar con ella, se tenía que esperar al miércoles, día en que bajaba a la comunidad y su teléfono se conectaba a la red. 2 días después de la muerte de su mamá, llegó Diana a Cúcuta. A todos nos sorprendió verla, a mí por 2 motivos, porque se veía muy cambiada por la edad, por su carrera y por su personalidad, pero además tenía golpes y moretones en el cuerpo, como si se hubiera peleado o le hubieran pegado. Todos le preguntaron qué le había pasado, pero ella no quería hablar de eso cuando llegó. Quería ver a su mamá y despedirse de ella. A las 3 de la mañana se sentó a un lado de nosotros. Estábamos afuera del velatorio revisando nuestros teléfonos. Estaba haciendo mucho calor y ella venía tapada. Se quitó una prenda, vimos que encima del hombro tenía un parche con una gasa. Se la quitó y nos enseñó una mordida. La herida se veía mal, como que había sido reciente, pero ella dijo que tenía como 4 días. Claramente algo no estaba bien. Nos dijo que a mis tíos no les quería contar, que solo nosotros, y que no le dijéramos a nadie. No le dedicó mucho tiempo a explicar lo que hacía en ese refugio. Lo sé, la función de un refugio es proteger a las personas de las inclemencias del tiempo. Lluvia todo el año, espesa neblina. Dijo que no era un refugio para visitantes y ya. Empezó a contarnos que por esas fechas no esperan a nadie. Están allá dando mantenimiento, preparándose para las fechas. La verdad es que eso tampoco lo entendí. El caso es que nos contó que les habían dado las 10 de la noche cuando escuchó que tocaron la campana. La campana, según nos mostró en fotografías, estaba por dentro al centro de la recepción, en el techo. El badajo estaba conectado a una cuerda que iba hasta el frente, salía por un agujero y bajaba a la altura de la puerta. También había un timbre, pero la campana se conservaba desde 1920. Salió mi prima a abrir. Al abrir la puerta, no encontró a nadie en el pórtico, pero la campana seguía sonando. Se fijó y encontró que a la cuerda de la campana alguien había amarrado un listón y luego un pedazo de trapo largo. Alguien la estaba jalando en la oscuridad. A Diana no le dio miedo lo que estaba viendo. A mí me hubiera aterrado. Especialmente después de que nos dijo que el refugio estaba enclavado en un sitio en medio de la nada. Y que no esperaban a nadie. Y que eran las 10 de la noche y había mucha neblina. Si era algún viajero, qué bueno que alcanzó a llegar. Al final de la cuerda, Diana encontró a 2 hombres. Uno de ellos venía empapado, el otro venía temblando como si estuviera muy débil. No hablaron, pero se veía, según mi prima, que necesitaban ayuda urgente. Y lo del listón amarrado a la campana fue una de las tantas cosas raras que hicieron estos 2 hombres, nos dijo Diana. Otra cosa fue que cuando estaban ante la puerta, se detuvieron
Mi prima ya les había dicho que los iba a recibir, pero ellos se decidieron a no cruzar la entrada antes de que Diana les dijera que podían entrar. En la recepción hizo sonar otra clase de campana para que bajara la recepcionista. Mari, la chica de la recepción, mi prima y su esposo eran las únicas personas ahí, los únicos que se quedaban todo el año en el refugio. Según esto, en temporada alta hay hasta 12 trabajadores y varios voluntarios. Cuando bajó Mari, mi prima le dijo que le preparara 2 camas, que habían llegado 2 personas. Diana estaba a punto de presentarlos cuando vio que ya no estaban. Pero no se los imaginó. Un charco de agua que dejó aquel que venía empapado permanecía al centro de la recepción como muestra. Mi prima fue a la puerta, abrió, se asomó, pensó que a lo mejor se habían ido, no supo qué otra cosa pensar. Mari le preguntó si estaba bien, si quería que se quedara un rato a acompañarla por si regresaban. Diana le dijo que no, la mandó para arriba. Caminó hacia la biblioteca, solo apagaría la luz y regresaba. En el oscuro corredor se los encontró. Estaban en la sombra. El que se veía débil o herido estaba tirado en el suelo. Repentinamente la luz del corredor se encendió. El esposo de mi prima venía atrás de ella. Mari le dijo que habían entrado unas personas y que se fueron. En ese momento conocieron a Raúl. Ella fue a apagar la luz y luego los 4 fueron al comedor. De camino dijeron que tenían 6 días vagando. Muy extraño fue que les ofrecieron de comer y no aceptaron. 6 días sin comer o consumiendo lo mínimo. No tenían hambre, qué raro. Mari los acompañó a sus camas. Raúl y mi prima estuvieron esperando. Mari nunca bajó. A la media hora le tocaron la campana, luego le gritaron. Después de un rato, con la preocupación acumulada, subieron a ver. Aquellas 2 camas estaban impecables, sin embargo, en el dormitorio no estaban esos sujetos ni Mari. Lo único que podía sugerir que algo había pasado era la ventana que se encontraba abierta de par en par. Mi prima se asomó, su esposo se asomó, gritaron el nombre de la muchacha, pero nadie respondió. Fueron al otro dormitorio, bajaron a buscarla, a buscarlos. Fueron a la cocina, a los baños, a las regaderas, a los vestidores. No había rastro de nadie. Mi prima dijo que no estaba ni el charco de agua, ni Mancha, ni siquiera las cosas de Mari. Era como si ella ni siquiera hubiera ido a trabajar. Salieron a buscar, a gritarle. Raúl le dijo a Diana que no se separara, pero ella en un momento caminó hacia el jardín. Escuchó que algo se movía entre los árboles en los límites del patio. Le gritó a Raúl que la acompañara. Fueron juntos, la neblina no era densa, a unos 10 metros sí se podía ver. Caminaron entre los árboles, fueron siguiendo un ruido, gritaban el nombre de la recepcionista. De pronto, Diana sintió que había algo encima de ella. Volteó y vio una cara. La cara de un hombre que estaba volteado de cabeza, que tenía la boca llena de sangre. Se le fue encima y a mi prima le mordió el hombro.
Raúl acudió casi a tiempo, golpeó tan fuerte al atacante que éste fue lanzado hacia el suelo. Él miraba a Diana y miraba al sujeto. En un instante, este desapareció. Regresaron al refugio, buscaron un botiquín de primeros auxilios. Él le hizo una curación que le ardió horrible. Mi prima nos volvió a mostrar. La mordida casi le arrancó el pedazo, pero eso no era todo. Además de dientes, había marcas profundas en los colmillos. Nadie lo dijo, pero todos lo pensamos. Mi prima nos contó que ella y su esposo bajaron de urgencia a la comunidad, que en condiciones normales el trayecto hubiera sido de 8 horas. Esa vez, por la situación en la que se encontraban, hicieron 12. Fueron al médico a que les hiciera la curación. La dejaron internada y le dijeron que no se podía salir, pero aún así estuvo ese día con nosotros, con su mamá. ¿Cómo iba a faltar a la despedida? ¿O sea que eres un vampiro? Diana le dio una cachetada a Eder tan pronto terminó de hacer la pregunta. Todos nos quedamos en blanco. Diana falleció a los 4 días. A pesar de que se supone que no le contó a nadie, cuando se puso más mal, nosotros le dijimos a los otros primos y a nuestros papás. La velamos durante 6 días por si despertaba, pero nunca despertó. Mis padres tienen una casa en Pachuca, al final de un camino que se separa de la carretera por unos 4 kilómetros. Cerca de esas casas hay otras casas, pero ninguna lo suficientemente cerca como para escuchar si los vecinos se encuentran en sus domicilios. Llegaron a vivir a esa zona cuando yo todavía no nacía. Entonces las casas de ese fraccionamiento tenían poco de haber sido construidas. A unos 50 metros de la casa de mis papás comienza un sendero que se interna en el bosque. No es apto para que entre un coche, solo personas caminando, y aún así tampoco es muy utilizado. A pesar de que mi papá a la fecha no utiliza ese camino, hace muchos años él y yo fuimos los que llegamos más lejos. En la parte alta de una montaña densamente arbolada, al final de ese larguísimo sendero, existe una cabaña. Hasta ese lugar no llegan los que suben a hacer ejercicio. De hecho, hasta 2015, el último tramo de ese sendero estaba prácticamente desaparecido. Por su edad y para más comodidad, en ese año mis papás se mudaron al centro de Pachuca, dejando su casa sola, y más sola aún, la cabaña situada en donde el bosque se comienza a hacer mucho más espeso, en el bosque profundo. Desde 2015 acudo a la casa a limpiarla y a darle mantenimiento. También aprovecho esas visitas para tener una tarde relajante y tranquila. Allá no hay señal de celular ni televisión, lo más que puedo hacer es ponerme a leer con música que reproduzco en una bocina portátil. Un día, estando allá, me acordé de las excursiones que hacíamos mi padre y yo a esa cabaña. Hice cálculos y caí en cuentas de que en ese momento yo tenía la misma edad que mi papá tenía cuando construyó la cabaña. Ese lugar tiene muy buenos cimientos. No se trata de 4 paredes y un techo. La cabaña tiene 2 habitaciones, un baño muy funcional, un tapanco y un patio cercado. Hay varias cosas que me asombran de esa construcción, o más bien del trabajo que hizo mi padre.
como por ejemplo el trabajo que le ha de haber costado cargar cada tabla, cada mueble, cada montón de ladrillos, la cama, las ventanas, todo lo que hacía que ese fuera un lugar bastante bien habitable. Cuando acudí, tuve que ir despejando el camino que había quedado en desuso por unos meses, que fue a partir de que mis padres se mudaron y mi papá dejó de ir. En lo personal, estaba volviendo a esa cabaña casi después de 15 años de mi última visita. Unos cuantos meses no le hicieron mucho daño a esa casa. Solo se metieron unos puñados de tierra, el patio se colmó de hojas secas, además de que una rama grande derribó una parte de la cerca. Por suerte llevaba todo lo que necesitaba, lo que no, ya estaba en la cabaña. Barrí, sacudí, arreglé la cerca, saqué las hojas secas, las esparcí por los alrededores de la cabaña y me llevé la sorpresa de que mi papá le había adecuado a la casa un sistema de celdas solares. Con electricidad en la cabaña, tal vez no iba a ser necesario recortar mis tareas antes de que anocheciera para volver a la casa. Según recordaba, había dejado bien cerrado y la camioneta en el patio. Así podría trabajar hasta tarde y no preocuparme por tener que atravesar el bosque a altas horas de la noche. Recuerdo que cuando me cansé me fui a recostar. Estando ahí en la cabaña, sin internet, sin señal de celular, sin televisión, no se me ocurrió otra cosa más que ponerme a ver fotos en mi teléfono y borrar algunas capturas de pantalla, memes e imágenes repetidas. Me quedé dormido como a las 10 de la noche. Sé que pasaron 4 horas porque cuando me desperté, lo primero que hice fue mirar mi celular. Eran las 2 de la mañana en punto. Me pareció haber escuchado unos golpes en la puerta. Eso hizo que me levantara de la cama muy asustado. No me lo imaginé, estaba pasando. La pregunta que urgía responderse era, ¿quién estaría del otro lado de la puerta? Se me pusieron los pelos de punta cuando pensé en todo lo que implicaba estar tocando la puerta de esa cabaña. Para empezar, ¿qué horas eran esas para andar deambulando a mitad del bosque? En segunda, ¿quién tendría el atrevimiento de acercarse y esperar a que alguien le abriera? Me levanté y muy nervioso fui hacia la puerta. Pregunté quién era tan pronto como dejaron de golpear. «Soy el dueño de esta cabaña». Esa no era la voz de mi papá, y tú sabes que mi papá era el dueño de la cabaña. Esta cabaña le pertenece al señor. El sujeto que estaba del otro lado me interrumpió. Me dijo que el señor se la había vendido hace poco más de un año. Me quedé callado. Entonces me cayó el 20 de por qué mi papá no me había pedido que fuera a cuidar esa cabaña. Francamente no tenía certeza de ninguna de las dos posibilidades, de que mi papá hubiera vendido esa cabaña especialmente porque estaba en medio de la nada, o de que afuera en el bosque a las 2 de la mañana hubiera una persona tratando de persuadirme por medio de mentiras para que le abriera la puerta y lo dejara entrar. Saqué mi teléfono deseando que aunque sea hubiera una raya de señal. No había nada, no había manera de comunicarme con mis padres para preguntarles si habían vendido la cabaña. Mire, no le estoy pidiendo que se salga. Entiendo que es muy tarde y sería muy difícil salir del bosque a estas horas. Además, a usted no lo conozco y no sé si tenga a dónde ir. Eso que me dijo la persona sonaba convincente. Me dijo que lo dejara pasar porque afuera hacía mucho frío, aunque también adentro, déjame te digo, y que quería pasar la madrugada en la que era su casa. Antes de abrir se me ocurrió preguntarle por qué, si se suponía que era su casa,
no abrió con su propia llave. No tardó nada en contestar. De hecho, metió una llave que hizo que un mecanismo diera vuelta. Sin embargo, no se pudo abrir la puerta. Usted puso el cerrojo por dentro. En eso tenía toda la razón. Me pareció que esa era una confiable prueba de que ahí vivía el sujeto. Intenté prender la luz, pero nada sucedió. Imagino que la pila terminó de descargarse cuando se hizo tarde. La persona traía una linterna. Cuando entró, apuntó hacia el suelo, miró en los rincones, en los muebles, buscó en todos lados para ver lo que yo había hecho con la casa. Vio que uno de los cuartos estaba ocupado con mis cosas, así que se metió a la otra recámara, aunque esta era un poco más pequeña. Como ninguna de las dos puertas se podían cerrar bien, lo que me decidí a hacer fue no dormir. De pronto pensaba en lo poco probable que era que el dueño de esa cabaña se apareciera de madrugada. Dejé abierto por si aquella persona estaba mintiendo, por si tenía planes de robarme o de hacerme daño. Pero una vez más, ¿cómo obtuvo las llaves? A un lado tenía mi pantalón. Revisé las bolsas queriendo comprobar que aún tenía mi juego de llaves conmigo. Ni ahí ni en el suelo. No estaban donde yo las dejé o donde se pudieron haber caído. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuál era la posibilidad de que se me hubieran caído ante la entrada o que mientras yo trabajaba en el patio, él hubiera entrado a tomarlas? Me levanté, tenía la boca seca y la espalda empapada de sudor frío porque mi mente me convenció de que aquel hombre me estaba tendiendo una trampa. Fui a la cocina a buscar algo con que defenderme. A pesar de que intenté no hacer ruido, las tablas de madera en el suelo me delataron. Aún así, no escuché ninguna reacción proveniente de la otra habitación. La linterna del celular no iluminaba mucho, pero me permitía ver en dónde ponía el pie. Busqué en una cajonera cerca de la cocina y me encontré con que no había ningún tenedor y ningún cuchillo cuando horas antes revisé y sí había. Se me fue el corazón a la garganta. Sentía que debía decidir en ese preciso momento si debía enfrentarlo o salir cautelosamente de la casa, dejándolo tras lo que no fuera estrictamente necesario y atravesar el bosque a media madrugada. No le vi la cara a ese sujeto, pero por su complexión y por su voz calculé que era más o menos de mi edad. Sin la presencia de armas, tal vez sería una pelea justa. Toqué la puerta de la recámara en donde estaba durmiendo. Tal vez sería adecuado interrogarlo, averiguar si estaba diciendo la verdad. El sujeto no abrió y no se escuchó que se moviera ahí dentro. Entonces me atreví a empujar la puerta y a asomarme. Iluminé la cama y la encontré vacía. Me asustó pensar en que podría estarse escondiendo tras la puerta porque no la pude abrir completa, pero 2 segundos después averigüé que se trataba de un costal de ropa. El sujeto ya no estaba. Revisé la casa completa, el patio. No puedo decirte en qué momento se fue, ya que ni lo oí ni lo vi salir de ese cuarto, ni la puerta de la cabaña. Me quedé aterrado, pensando en apariciones, pero también algo confundido porque había pruebas de que alguien había estado ahí conmigo. Sus llaves. El hombre dejó olvidadas sus llaves. Cuando amaneció encontré las mías sobre una mesa. O sea, me quedaron 2 juegos, el mío y el de ese sujeto.
A las 7 de la mañana en punto salí de regreso a casa de mis papás. Atravesé el sendero apresuradamente pensando en que podría encontrarme a ese sujeto en el camino. Llegando a la casa me encontré con que ahí tampoco había señal. Me subí a la camioneta y me fui inmediatamente para casa de mis padres en Pachuca. Cuando entré, mi papá estaba sentado ante la mesa y mi mamá en la cocina a punto de servir el desayuno. Antes de platicar de lo sucedido con ellos, le acepté a mi mamá la invitación a desayunar. Le pregunté cómo estaban y me senté ante el comedor. Al momento en que puse sobre la mesa las llaves que olvidó aquel sujeto, mi padre las agarró y las empezó a examinar. ¿Dónde las encontraste?, me preguntó. Se me perdieron hace mucho tiempo, me dijo antes de que le respondiera la pregunta. No entendí lo de las llaves, así que no dije nada al respecto. Más bien le cuestioné por qué no me había dicho que vendió la cabaña. Él estaba confundido también, pero no tanto como yo. Me dijo que para nada la había vendido y no tenía pensado venderla. Yo necesitaba escuchar lo que estaba diciendo antes de contarle de la persona que me había despertado de madrugada. Cuando mi madre también se sentó ante la mesa, mi papá nos contó que hace 35 años se la compró a un señor. Trató de hacer memoria de aquella época. Dijo que hace muchísimo tiempo se peleó con mi mamá. Tras la discusión, él se salió de la casa de madrugada y se fue caminando a la cabaña. Eran como las 2 de la mañana. Quiso entrar, pero encontró el pasador puesto desde el interior. No se acuerda muy bien, pero dice que había alguien adentro durmiendo en la cabaña. Sin otra opción, mi padre le demostró al sujeto que él tenía llaves de esa cabaña, que era suya, pero aún así le dejó pasar el resto de la madrugada bajo su techo en la habitación más grande. Cuando mi papá despertó por ahí de las 6 de la mañana, aquel misterioso hombre ya se había ido. Me quedé mudo, en shock, completamente confundido. Hasta el momento no tengo la más mínima idea de cómo sucedió, pero sabes que yo era el hombre que mi padre se encontró a las 2 de la mañana durmiendo dentro de su cabaña hace 35 años. No sé, te repito, pero esta es una de las cosas más extrañas que me han pasado en la vida. La primera vez que vieron algo en el bosque fue también la primera vez que llevaron las tiendas e hicieron campamento porque regresarían hasta terminar. Amarraban un lazo de un árbol a otro, encima le ponían una lona que clavaban de 4 puntos y con estacas a la tierra. Aunque fue la primera vez que se quedaron, iban bien preparados pues ya lo tenían planeado. Ahí donde decidieron parar había un claro, un parche plano sin árboles, el lugar ideal para tenderse a descansar. Les agarró la noche explorando. Decía don Vicente, mi abuelo, que no estaban muy cansados pues a cada rato hacían escalas. Llevaban antorchas para alumbrar, pero preferían dormirse temprano para levantarse con el primer rayo del sol. Colgaron las tiendas, montaron una fogata, cocinaron sus alimentos, estuvieron platicando un rato. Antes de las 9 de la noche se fueron a dormir. Justo a la hora más oscura, algo los despertó. Era un ruido que no pudieron identificar al instante. Con un gran esfuerzo podrías convencerte de que es un ave, aunque la duda quedaría presente.
Se trataba de un rechinido, pero ellos no lo reconocían. Lo que podría estarlo provocando no tenía nada que hacer en esa parte del bosque. Un columpio meciéndose entre 3 y 4 de la mañana. Pero eso no era todo ni lo peor. Cuando mi abuelo y sus hermanos montaron las tiendas, no vieron nada en el claro. Nada que pudiese estar haciendo ese ruido. Fernando salió. Él tenía cerca las antorchas, así que encendió una. La luz del fuego de una antorcha suele ir del blanco al amarillo. Esa vez extrañamente se encendió en color rojo. Todo lo que veían estaba tintado de rojo y las sombras temblaban en sincronía con la llama. Había un columpio donde antes no lo habían podido ver. En el columpio iba y venía un niño. Subía y bajaba como si unas manos invisibles lo estuvieran empujando. Algo asustaba a mi abuelo, sin embargo no era lo mismo que estaban pensando sus hermanos. Estaban en propiedad privada y don Vicente decía que allá la gente no se anda con juegos. El que se mete al terreno del otro, muere. Sus hermanos estaban pensando en lo más sencillo, que eso no era un niño. ¿Cómo crees que va a ser lógico encontrar a un niño jugando en los columpios a esa hora y en completa oscuridad? Se acercó Vicente. Los otros empezaron a quitar las tiendas, querían irse de ahí cuanto antes. Cuando mi abuelo recorrió los 20 metros que separaban las tiendas de aquel juego de metal, vio que el niño en el columpio empezó a detenerse poco a poco. Tenían razón sus hermanos, no era un niño. Era un montón de ramas trenzadas, dobladas y amarradas de tal manera que formaban una figura humana, la figura de un niño de unos 10 años aproximadamente. El columpio se detuvo y el muñeco de rama se echó a correr. No que no. Mi abuelo se fue de espaldas. Lo que se oía era el aullido de los coyotes. ¿Qué era eso? ¿Dónde vivía o de dónde había salido? Se acercó Fernando y tomó la antorcha. Caminó hacia donde se fue el niño, por si veía un templo, un agujero, una cueva, algo relevante, algún escondite. Allá a lo lejos se veía un cuarto. No necesariamente significaba que estuvieran en propiedad privada. Se sabe de gente que construye en lugares remotos a pesar de que la tierra no les pertenece. A veces así es como se hacen de ella. Los 3 hermanos se acercaron y vieron que el cuarto era parte de una construcción más grande. Una casa rojiza con el color deteriorado por el tiempo y por la luz del sol. Rodearon la casa. Tratando de mirar por las ventanas notaron varias cosas, que todas las cortinas estaban cerradas, pero que la tela con la que estaban hechas era tan delgada que se podía ver del otro lado. También vieron velas encendidas, lo que indicaba que alguien vivía ahí y se encontraba en ese momento en el interior. El habitante de la casa sabía que había personas afuera. Mi abuelo y sus hermanos estaban del otro lado de la casa, iluminándolo todo de rojo con la antorcha. Escucharon que se abrió la puerta. Escucharon también el ruido de los pasos caminar alrededor de la casa. Era una muchacha joven, estaba envuelta en un chal negro. Podría haber estado durmiendo, pero el cabello lo tenía muy bien peinado. Era negro y muy largo. Sus piernas eran torneadas, la tela casi no las cubría, lo que distrajo mucho a Fernando y a Vicente.
El tercer hermano estaba muerto de miedo. La mujer los invitó a pasar a su casa y estos, como si les hubieran susurrado al oído, acudieron obedientes. El tercer hermano se escupió en la palma de la mano y les frotó la frente a los otros dos. Eso los ayudó a que dejaran de ver lo que veían y comenzaran a ver la realidad. Aquella no era una muchacha, era una anciana. Estaba deformada, tenía la piel muy áspera. La mirada era horrenda y la cara era muy grande, completamente desproporcionada con el cuerpo. Por echarse a correr, quien traía la antorcha tropezó y la dejó caer. Tras de ellos se alzaron horribles llamas. La casa entera, la mujer, los columpios, el muñeco de varas, todo ardía dentro de rojizas llamaradas. No era prudente echarse a correr sin dirección ni sentido. Podrían perderse en el bosque. Desde una distancia segura vieron que, como si se tratara de un interruptor que enciende y apaga luces, el fuego en la casa de la bruja se extinguió de un momento a otro. El resto de la madrugada se la pasaron temblando de frío y de miedo. Cuando amaneció, localizaron pronto el sendero. Con luz de día fueron a recoger sus cosas y luego a buscar la casa. No tuvieron que alejarse mucho para hallarla, sin embargo, de noche lucía completamente distinta. Ahora era una construcción en obra negra, sin vidrios en las ventanas y sin puertas. El columpio en el patio era solo un tubo oxidado. En los meses siguientes terminaron de trazar el sendero. Este eventualmente se convirtió en un camino por donde pasaba gente y pasaban caballos. La construcción de ese camino se hizo de día y la idea de que había un tramo en donde sucedían cosas extrañas permanece hasta el día de hoy. Ahora es una carretera de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. Aunque la casa fue demolida y de su construcción ya no queda mucho, ese lugar, decía mi abuelo, está y estará eternamente maldito. El año pasado, exactamente el día de mi cumpleaños, mi esposa me sorprendió con que tenía planeada una salida a acampar. Antes de que tuviéramos a los niños, éramos muy aventureros. Regresamos a uno de nuestros lugares favoritos en Hidalgo, un sitio que yo juraba y perjuraba que solo lo conocíamos Patty y yo. El inicio del camino es turístico, a la entrada hay restaurantes, luego están los arcos. El sendero comienza rodeado de árboles altos, con troncos gruesos y cortezas oscuras cubiertas de musgo. Las ramas de estos árboles se extienden hacia arriba y se entrelazan, dejando pasar menos luz de la que hay disponible afuera. A las 7 de la mañana el lugar está casi vacío. Con suerte ves a 1 o 2 personas haciendo ejercicio. Más adelante la vegetación se vuelve más densa. Los árboles parecen crecer más juntos. Como no pasa bien la luz del sol, el ambiente es frío. La humedad se siente en el rostro y en las manos. Donde termina el camino empedrado, el bosque se abre a un punto de descanso con bancas de madera. Para muchos visitantes este es el final. Para otros es un lugar perfecto para detenerse a tomar un refrigerio. Para Patty y para mí el verdadero sendero comenzaba ahí, en el que nosotros denominábamos punto A. El terreno era diferente a partir de ahí. Subidas empinadas que aceleran el ritmo cardíaco y caminos estrechos con barrancos a un lado.
Aunque el esfuerzo es mayor, las vistas son mejores. Este sendero es de 4 kilómetros. Este camino se termina en un punto alto donde hay un mirador. Ahí es el punto B. Nosotros íbamos al punto D. Punto C era el final de un sendero en bajada casi desdibujado. Y punto D, francamente, era en medio de la nada. No quiero alentar a nadie a que haga exploración si no sabe cómo hacerla. Es muy peligroso. Nosotros que ya teníamos experiencia, un día dimos con este sitio, un claro elevado con una vista excepcional. Mi esposa montaba el campamento mientras yo prendía la fogata. Siempre nos gustaba competir y ver quién terminaba primero su tarea. Esta vez ella terminó primero. Por la falta de práctica se me olvidó recoger madera en el camino. Todo había estado muy bien, muy tranquilo. Ella se puso a leer y yo me alejé un poco porque fui a tomar unas fotografías. Cuando regresé la encontré un poco preocupada y mirando hacia arriba. Me dijo que escuchó un dron, pero no lo vio. Como a la hora, yo también lo escuché. En ese momento estaba dentro de la casa de campaña. Salí, nada, pero se oía arriba y a la derecha. Luego que descendía lentamente. Miré entonces en la dirección de donde venía el sonido de las hélices. A lo mejor están buscando a alguien, pensé. Se hizo completa oscuridad a las 7 y la temperatura empezó a bajar. Nos sentamos alrededor de la fogata a platicar historias de terror, ¿por qué no? Creo que ni bien habíamos empezado cuando escuchamos el dron. Mi esposa levantó los brazos e hizo unas señas con las que ella quería comunicar que no estábamos perdidos. Algo me hizo pensar que no estaban buscando a nadie, más bien solamente nos estaban observando. Para empezar, el aparato se quedó mucho rato ahí, demasiado. No lo podíamos ver, pero se oía justo arriba de nosotros. Algo que me pareció muy extraño es que sé que la pila de esta clase de aparatos no dura mucho. Ahora piensa que durante todo el día estuvo sobrevolando nuestros alrededores. En un punto se fue el dron, pero el zumbido se quedó grabado en mis oídos. A partir de ese momento, me sentí observado todo el tiempo. No quería que se arruinara la velada, así que traté de que pensáramos y habláramos de otra cosa. A las 12 de la noche ya estábamos acostados, abrazados dentro de una misma bolsa de dormir. Ella roncaba, pero yo no podía conciliar el sueño. Cada sonido a lo lejos me hacía pensar mal. A las 3 de la mañana volví a escuchar el dron. Su sonido apareció poco a poco. Venía de mi derecha, luego, al igual que cuando estábamos en la fogata, se quedó situado arriba. He de decir que para este momento yo ya estaba preparado, tenía unas piedras, un palo y otras cosas para defenderme. Si bajaba más el dron, home run. Precisamente eso fue lo que sucedió. Bajó poco a poco. Yo no quería despertar a Patty, pero el ruido lo hizo. Ella no estaba tan asustada. Al momento de levantarse, palpó sus alrededores en busca de algo para defenderse. El dron bajó casi a ras del suelo. La persona que lo estaba operando veía la casa de campaña y sabía que nosotros estábamos ahí.
Eso ya era intimidación, invasión del espacio personal. He de confesar que se sentía amenazador y aterrador. Salí con una rama un poco ligera pero bastante sólida. Patty salió detrás de mí alumbrando con su teléfono, aunque teníamos 2 linternas. Lo que vimos no era un dron. Se oía parecido a un dron, pero no lo era. Frente a nosotros flotaba un pedazo de tela negra. En un momento pensé que a lo mejor era un escarabajo que estaba atorado en un velo o algo por el estilo. No, nada de eso. Ese delgado cuadro de tela flotaba como si 2 dedos lo estuvieran tomando. Ya que lo vimos, se empezó a mover en una dirección. «No vayas», me dijo Patty, «no te vayas a perder». El velo no me llevó muy lejos. A unos 50 metros me empezó a llegar un olor espantoso. Era el olor de la materia en descomposición. Aquella cosa me condujo hasta donde había un cuerpo recargado en un tronco. No sé calcular el tiempo que tenía de muerto, pero más de un mes creo que sí. El velo se puso sobre su cara y el zumbido se silenció. Me persigné, de hecho me puse de rodillas y me eché a llorar. Se perdió, definitivamente se perdió. En sus manos estaba el control del dron. El dron, ese sí, quién sabe dónde quedó. Regresé a contarle a Patty. Ella también se llevó la mano al pecho y rezó algo. Estábamos espantados y a la vez conmovidos. Eso nos podría haber pasado a nosotros. Ni el explorador más experimentado se salva si no respeta las reglas. A primera hora levantamos el campamento. Patty llevó una cruz y la plantó en el árbol de enfrente para no perturbar el descanso o la escena, no sé cómo lo quieras ver. Regresamos a la civilización y tan pronto como pudimos, reportamos el hallazgo. Obviamente acompañamos a la comitiva a localizar los restos. Estuvimos solo un rato acompañando a la autoridad. Nos hicieron unas preguntas y nos dieron las gracias. No les contamos lo del dron, les dijimos que el olor nos había mandado a llamar. De camino a casa nos fuimos en silencio. Yo sé que ella estaba pensando lo mismo que yo. Dejamos las cosas, nos tomamos un baño y fuimos a recoger a los niños. Por la noche mi esposa desempacó. Al fondo de la mochila encontró el velo negro. ¿Cómo se coló entre nuestras cosas? No tengo ni la más mínima idea, pero ¿sabes qué es lo que más nos impactó? Que cuando extendimos el velo cayeron varios billetes. Eran 3,000 pesos en billetes arrugados, ennegrecidos y podridos por la humedad. En el ambiente se sentía intensa la probabilidad de lluvia. Era peligroso estar ahí hasta tarde, principalmente por los aguaceros. Eran como las 11 de la mañana, pero parecían las 7 de la noche. Había un poco de neblina a ras del suelo. El cielo estaba nublado y la humedad se podía respirar en el aire. Conozco bien ese bosque, conozco bien cómo se pone en temporada de lluvias. El simple recuerdo me provoca el frío en los huesos que se siente allá. Iban caminando despacio tratando de no pisar ningún charco y de no resbalar. No sé qué pensar, si toparse con lo que encontraron fue casualidad o solo era cuestión de tiempo para que lo vieran.
A un lado del sendero, aunque no muy cerca, había un agujero demasiado profundo. Rubén pateó una piedra y ésta se fue hacia la derecha. Saltó un poco en la tierra por la fuerza y luego chocó contra algo firme. Poco después se escuchó el eco del golpe que dio en una superficie que se encontraba por debajo de la tierra. Los tres lo oyeron, los tres se detuvieron, los tres caminaron en la misma dirección en la que voló la piedra, los tres fueron a ver en dónde había caído. Era un pozo, una abertura enorme en la tierra. Lo curioso fue que no era natural, había sido construido con ladrillos grandes. Gracias al cielo nublado se veía muy poco de lo que había al fondo. Contrario a lo que cualquiera pensaría o esperaría, no estaba lleno ni de lodo, ni de tierra, ni de hojas secas. Parecía un lugar que alguien había limpiado recientemente. Mi abuelo no sabía lo que era o no conocía un observatorio, pero eso me describió. De la superficie al fondo bajaban 2 serpientes de piedra. El pozo tenía 2 escalinatas en forma de serpientes que bajaban abrazadas de la pared del pozo. Aquel lugar no solo estaba muy bien construido, estaba muy bien diseñado, lo cual levantaba demasiadas sospechas. Bajaron con cuidado agarrándose bien del barandal, ya que dichos escalones no eran muy anchos y del otro lado no había protección contra el vacío. Cuando llegaron al frío fondo se encontraron con 2 aparatos y una puerta. La puerta igualmente era de piedra, debía pesar mucho. Intentaron abrirla pero estaba casi sellada. Uno de los artefactos que había en el fondo era un espejo montado en una estructura de madera que le permitía girar, voltearse e inclinarse. Mi abuelo empezó a manipularlo hasta que provocó algo en el pozo que ninguno de ellos esperaba. El observatorio se iluminó. Se iluminó con un juego de reflejos, rayos de luz, espejos y pantallas. No al 100%, claro, porque te recuerdo que el día estaba demasiado nublado, pero la luz que proporcionó el aparato fue suficiente para poder examinar la otra cosa que había ahí. El segundo artefacto estaba sobre una especie de pedestal. Era un grueso rodillo de piedra con una manivela. Girarlo era difícil, pero no imposible. Se necesitaba toda la fuerza de 2 personas para hacerlo girar, para que se moviera unos centímetros. Si el marco y los espejos iluminan el pozo, algo interesante ha de hacer el rodillo de piedra, pensaron. De menos iban a ver qué pasaba si le daban media vuelta o una vuelta. Lo que debía suceder ya estaba sucediendo, solo que no se dieron cuenta inmediatamente. Lo notaron cuando el tercer hermano inyectó fuerza. 2 jalaban y 1 empujaba la manivela. El rodillo de piedra empezó a girar un poco más rápido, lo que ocasionó que en menos de 1 minuto se hiciera oscuridad total. Oscuridad no solamente en el pozo, sino en el cielo. Se hizo de noche en un instante. Tendría que ver con ese aparato de piedra. Eso parecía. Los que jalaban la palanca se pusieron a empujar y viceversa. No lo hicieron tan rápido como al principio, pues el ruido que hacían los animales confundidos en la superficie los puso a temblar. El rodillo de piedra tenía 2 caras, una sonriente y una seria. Cuando la cara sonriente quedó mirando hacia la abertura del agujero en la superficie, o sea, hacia el cielo, volvió a ser de día. Faltaba probar si podían abrir la puerta ahora que sabían que todo constaba de un mecanismo. Sin embargo, mi abuelo les dijo que ya no tocaran nada y los instó a que subieran y se fueran.
Regresaron al pueblo. Afuera de las casas encontraron a la gente. Algunos estaban reunidos, otros solo miraban hacia el cielo nublado. Todos decían lo mismo, que se hizo de noche por unos momentos. Un eclipse, dijo mi abuelo. No, definitivamente no. Nadie pensaba que hubiera sido un eclipse, pues tardó menos de un minuto en hacerse de noche y otro más en volver a ser de día. Mi hermana es 6 años menor que yo. En 2013 ella tenía 17 y yo 23. Nos llevábamos bien, nos contábamos todo. Recuerdo que mi papá habló conmigo para pedirme que la estuviera cuidando porque algo había visto en el muchacho con el que estaba saliendo. Yo también me daba cuenta, sin embargo, era más mesurado con mis comentarios para que me tuviera confianza. Así le demuestras a la persona que la amas, que le dejas que viva su vida como la quiera vivir, pero tú te quedas al pendiente, cuidándola. Creo que todo empezó un día en que Leti me preguntó si no sabía de un lugar cerca de la ciudad, con muchos árboles y muy solitario. Le hablé del bosque de Chapultepec, de la Marquesa, del desierto de los Leones. Este último le llamó más la atención. Eventualmente me dijo que Daniel quería que fueran a tomar fotos y a pasar la tarde en la naturaleza. Tuve que hacerle preguntas incómodas y darle consejos no solicitados, pero es que los lugares apartados, tú sabes que son peligrosos. Puede que te asalten, que te salga algún insecto venenoso o una víbora, o que te pierdas. El día en que se fue estábamos platicando mientras ella guardaba cosas en su mochila antes de irse y me di cuenta de que guardó un candado nuevo todavía en su empaque. No le pregunté para qué lo quería, quise pensar en que era para una bicicleta con tal de no echar a volar mi mente. Para tranquilidad de todos, regresó a la hora en que dijo que volvería, a las 7 de la noche. No me platicó lo que hizo en el bosque, así que me imaginé lo mismo que tú. De menos una vez al mes, Leti se iba con su novio a ese lugar. ¿Qué hacían ahí? ¿Quién sabe? De eso no hablaba conmigo. Eventualmente mi hermana cortó con ese chico. Honestamente yo ya tenía un rato viendo los que andaban mal. El muchacho fue a gritarle a la casa, a rogarle y a pedirle que le diera una segunda oportunidad, pero ¿sabes qué fue muy extraño? Después de ese día, ya no se volvió a saber nada de él. Hizo contacto cero con Leti y no le marcó, no le volvió a mandar ningún mensaje y desapareció de todas sus redes sociales. Pasó un poco más de un año y un día mi hermana me invitó a que la acompañara al bosque. Nos fuimos bien temprano, como a las 7. Llegamos allá a las 9. Para este punto, Leti se conocía muy bien ese lugar. No sé cuántas veces fue, pero sí más de 20. Yo recordaba únicamente haber ido una vez al convento, y la verdad nunca me había internado en el bosque. Mi hermana me llevó por unos caminos amplios que fueron haciéndose más estrechos y luego un poco más difíciles. Visitamos 3 ermitas que son como capillas abandonadas. Subimos más, dejamos atrás los caminos de los senderistas, nos cruzamos varias veces con los ciclistas, con lugares cerrados con cerca de alambre, bombas hidráulicas, árboles caídos, charcos de agua y de lodo por temporada de lluvias. Sabía que ese mismo día me iba a enterar, pero mientras más arriba subíamos, más me preguntaba qué era lo que mi hermana y su exnovio hacían ahí. Estoy seguro de que a donde ella me llevó, no subía ni sube nadie. Subimos y bajamos cuestas, rodeamos 2 cerros, atravesamos 4 ríos.
Gracias a Dios nunca se perdió, pero no podía evitar preguntarme cómo lo había hecho. Entonces me di cuenta de que había marcas en los árboles, listones y números tallados en los troncos. No te sé decir si fueron 2 o 3 horas, pero al final del camino, en donde se terminaba la cuenta regresiva, había una cabaña. Me sorprendió encontrar algo así en un sitio tan escondido y apartado. Mientras yo rodeaba la cabaña para apreciarla bien, ella se fue hacia un árbol en donde había una especie de tabla de registro. Además de la cabaña, había unas bancas a un lado, como en un patio. Eran 4 y formaban un cuadrado en el que todas miraban hacia el centro. En el centro había algo enterrado. Mi hermana usó una pala que estaba recargada en una de las bancas. Una pala que, por cierto, yo reconocí de las cosas de mi papá. Es decir, sin que nos diéramos cuenta, ella se la trajo. Sacó unas 6 paladas de tierra hasta que la pala topó con algo duro. Leti entonces se agachó a sacar una caja de metal. La caja de metal tenía el candado del que te hablé al principio, el que yo le vi echar a su mochila. Puso la caja sobre el asiento de una banca y buscó en la bolsa la llave. Yo esperaba que la abriera, pero al momento en que se sentó, la arrimó hacia un lado y se fue a sentar frente a mí. Me contó que Daniel y ella escondieron cosas en esa caja, como si fuera una cápsula del tiempo. ¿Te acuerdas qué había?, le pregunté. Mi hermana no estaba muy segura. Utilizó la llave para abrir el candado y levantó la tapa. Lo que sea que ella metió ya no estaba. Sin embargo, la caja no se encontraba vacía. Había una hoja de papel doblada en 4, como una carta. Leti la sacó y la extendió. Era un cartel de "Se busca", con las fotos y el nombre completo de Daniel. Yo no supe qué pensar. Mi hermana estaba igual. Solo había 2 personas con acceso a esa caja, pues solo había 2 llaves que abrieran el candado, además de que solo ellos 2 sabían que había una caja enterrada al lado de una cabaña en medio de la nada. Tenía que ser una broma. No podía estar desaparecido si fue él quien guardó esa hoja en esa caja. Mi hermana llevó el papel hacia el árbol en donde colgaba una tabla de registro y una pluma, con tal de escribir un mensaje al reverso de la hoja. «¿Estás bien?», escribió. Dobló el papel, dejó la pluma encima de este, cerró la caja, puso el candado y luego lo metió bajo tierra. «Déjate enseño qué hay adentro de la cabaña», dijo Leti. Sacó otra llave y con esta abrió el candado que cerraba la puerta de la cabaña. Hasta ese momento, además del viento entre los árboles, algún insecto y una que otra ave, había silencio y tranquilidad. Siempre dicen que cuando algo horrible está por pasar, algo a tu alrededor te empieza a avisar. Una corriente de aire helado, una sensación de malestar o de ansiedad. No, esta vez no fue así. No esperábamos que ocurriera nada. Cuando Leti abrió la puerta, salió una gruesa nube de moscas acompañada de un pestilente y nauseabundo olor. Adentro había algo en franca descomposición, un cuerpo hinchado sentado en una silla. Quedamos horrorizados, por un buen rato callados, sin hablar ni mirarnos.
Letty volvió el estómago mientras que yo me quedé sin aliento por un muy buen rato. Jamás en mi vida había visto a un muerto y por lo tanto creo que nunca había sentido ese miedo, nervios, náuseas, ganas de huir. No obstante, había que responder demasiadas preguntas antes de dar el siguiente paso. ¿Cuál era la probabilidad de que se tratara de Daniel? Sonaba horrible siquiera imaginarlo, pero parecía no haber otra respuesta. Solo ellos dos tenían acceso a ese lugar. Y una vez más, ¿cómo supieron de ese sitio? Letty no me quería decir cómo llegó ahí por primera vez, pero me terminó diciendo que un perro los había llevado. No me esperaba que me dijera que les habló, o más que hablarles, de entre el silencio del bosque apareció una voz que les dio órdenes. Le pregunté a Letty si en esa ocasión consumió alguna sustancia. Me respondió que sí, que fue una pastilla que Daniel le dio. Entonces no fue un perro lo que siguieron. ¿Quién más sabía de ese lugar? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Quién llevó a ese sitio al chico? ¿Quién lo encerró ahí? ¿Quién le hizo daño? ¿Cómo llegó el cartel al interior de la caja enterrada? Me pasó por la mente que corríamos peligro con tan solo estar ahí. ¿Y ahora qué íbamos a hacer? ¿A llamar a la policía? Tal vez de manera anónima. Era lo correcto, pero no habría la posibilidad de que culparan a mi hermana. Nuestras huellas estaban por todas partes. ¿Deberíamos guardar el secreto? Estábamos seguros de que ese era un lugar que nadie nunca iba a encontrar. Nos encontrábamos en un dilema muy grande. El camino de vuelta me pareció insoportablemente largo. Iba con la boca seca, sin una botella de agua y todo sudado, nervioso por lo que iba a pasar. Llegando a casa le dijimos a mi papá. No sabes cómo se puso. La regañó a ella, pero más a mí porque acuérdate que me dijo que la cuidara todo el tiempo. A mi hermana le hizo jurar que no había hecho ninguna estupidez. Le pidió todos los detalles, todo lo que ya te conté. Resulta que era más fácil llegar por los dínamos, pero pues el único camino que conocíamos, que conocía Letty, era el del otro lado. Mi papá nos llevó para que le mostráramos lo que vimos y de alguna manera darse una idea de lo que teníamos que hacer. Mientras más avanzábamos, mientras más tiempo pasábamos juntos, más me convencía de que mi papá iba a ir a la policía. Nos dijo que eso era lo correcto, por respeto al chico y a sus papás. Anduvimos mucho rato entre senderos casi completamente desaparecidos. Subimos y bajamos, atravesamos cuerpos de agua, nos metimos en charcos de lodo y por fin encontramos la cabaña. Cuando mi padre abrió el candado, hizo notar que el hecho de que mi hermana tuviera llave de esa cabaña la volvía prácticamente la única sospechosa. Esperábamos una nube de moscas y el olor a muerte, pero nada de eso apareció. No quedaba ni un mínimo rastro de ello. Estaba la silla en donde reposaba el hinchado cuerpo, pero esta no se encontraba manchada ni sucia. Tampoco el piso. No se veía como si alguien hubiera limpiado muy bien. Parecía que había sido nuestra imaginación. Mi papá no entendía, menos mi hermana y yo. Pues vámonos, aquí no pasó nada. Ya nos íbamos cuando mi hermana vio que donde tenía escondida la caja, la tierra estaba a medio cavar. Entonces se acercó, terminó de desenterrarla y la abrió. Seguía aquella hoja doblada en 4, la hoja del anuncio.
La examinó y encontró algo muy extraño. De un lado estaba en blanco la hoja, mientras que en la otra estaba lo que mi hermana escribió, como si se hubiera desaparecido el anuncio, las fotos de Daniel. A lo mejor se trataba de un juego, a lo mejor era un experimento, una planta o un gas proveniente de la tierra que estuviera provocando esa clase de alucinaciones. Abajo de ¿cómo estás? Había una respuesta escrita con la letra de otra persona. La de Daniel reconoció Leti. Perdido en el bosque, no sé dónde estoy. Mi hermana tenía la teoría de que probablemente él siguió visitando el bosque y la cabaña, pero un día se salió de los caminos conocidos con tal de explorar y terminó completamente perdido. Se solicitó el apoyo de brigadas de búsqueda, sin embargo, no había un reporte de que él estuviera desaparecido y francamente no tenía sentido que nosotros levantáramos ese reporte. Mi hermana trató de contactar con él por diversos medios, pero no lo logró jamás. Yo sé que Leticia ha vuelto al bosque, eso ya no me lo cuenta. Sé que sigue visitando la cabaña, caminando por horas para ir a dejar mensajes a la caja. Sé que por este medio se comunica con esa persona, donde quiera que él esté. Mi cuñado se perdió 6 días en el bosque cuando estudiaba la prepa. Él, junto con un grupo de amigos que se pusieron de acuerdo una semana atrás, hicieron el plan entre 8 compañeros de la escuela. A la mera hora solo llegaron 5, pero únicamente 4 fueron rescatados con vida. Se perdieron en los bosques de la Sierra de Guanajuato. Me contó que cuando los rescataron estaban muy desorientados, deshidratados y extremadamente cansados. Inmediatamente después de su rescate fueron ingresados a un hospital. Evidentemente estuvieron monitoreando su recuperación para interrogarlos sobre la muerte de su otro compañero. No los reunieron, sino que los entrevistaron por separado. Nadie mintió en su declaración, solamente nadie dijo que la tercera noche perdidos se encontraron con una secta. Es una historia fuerte y para escucharla se recomienda discreción. Mi cuñado se llama Adolfo, en ese entonces tendría 16 años. No se acuerda mucho de lo que pasó en los primeros días cuando todo estaba saliendo bien. Solo a partir de que se perdieron cuando iban de regreso el día domingo. Tenían planeado llegar el sábado y quedarse solo una noche a acampar. Perderse en el bosque no es muy difícil, de hecho es bastante fácil. Para lograrlo es suficiente cometer un par de errores que son muy comunes. Es más, a veces solo hace falta salirse un poco del camino para quedar perdido para siempre. O no acordarse de dónde provienes, o no dejar señales. Cuando ellos venían de regreso se encontraron con una bifurcación en el camino. El sendero se dividía en 2. Miraron los árboles cercanos buscando los listones que ellos habían dejado amarrados en los troncos para señalizar el camino. Se quedaron casi una hora decidiéndose qué camino tomar. Para no fallar, uno de ellos tomó el de la derecha y otro el de la izquierda. Buscarían señales además de sus propios rastros. Mientras tanto, mi cuñado y los otros esperarían en la bifurcación. A los 20 minutos volvió el que se fue a la derecha con la noticia de que por allá no era. No le pareció conocido el camino en lo absoluto, además de que no encontró ni un solo listón amarrado alrededor de tronco alguno. Pasaron 40 minutos, 1 hora. Adolfo se preguntaba si su otro compañero no se había ido y los había dejado.
Los demás estaban preocupados de que algo malo le hubiera pasado. No habían dado ni 20 pasos al interior del camino cuando encontraron los listones. No estaban en los troncos como ellos esperaban. Alguien se dio a la tarea de quitarlos, juntarlos y amarrar un largo mechón de cabello con ellos. Mi cuñado se echó a reír pensando que se trataba de una muy mala broma de parte de Christian. Los demás estaban un poco alarmados. Todos coincidían con que se trataba de brujería y que efectivamente algo malo le había ocurrido. Para que te des una idea del itinerario, a las 11 de la mañana levantaron el campamento. Al mediodía salieron de regreso, se toparon con la separación del sendero como a las 2 de la tarde y a partir de ahí no volvieron a ver jamás a Christian. A las 3 de la tarde se decidieron a tomar el camino de la izquierda. Estuvieron buscando a Christian, gritando su nombre, avanzando en línea recta, siguiendo la ruta de aquel sendero que, por cierto, nadie de ellos reconocía. Cuando se encontraron con un árbol caído cuyo tronco había quedado recargado horizontalmente de tal manera que se podía pasar caminando por debajo de él, se convencieron de que no era ese el camino de regreso. Recordarían algo así a menos que el árbol se hubiera caído mientras ellos estaban acampando. Dieron las 5 y ellos no encontraban al muchacho que se había ido a investigar. Esperaban topárselo en el camino a menos que fuera cierto que se había ido. Tomaron la decisión de seguir ese sendero hasta donde los llevara, ya sin buscar a Christian, pero en cuanto tuvieran oportunidad, reportarían su desaparición. A las 6 de la tarde ya todo estaba oscuro. Ya no se podía ver absolutamente nada sin la ayuda de luz artificial. Tenían 2 linternas, una de ellas la encontraron en la mochila que Christian les encargó mientras investigaba el sendero. Se supone que de todos ellos, él era el más experimentado en eso de andar en el bosque. Allá en el campamento, él les contó de todo lo que su papá le había enseñado de supervivencia. De todos ellos, era él la persona menos propensa a perderse. También la que más haría falta en caso de que terminara todo el grupo perdido. Tenía, además de su linterna, navajas, sogas, binoculares, comida enlatada extra, todo para encender una fogata. No se pudo haber ido sin su mochila, dijeron casi todos al mismo tiempo. Nuevamente se pusieron a gritar su nombre. De noche, dice mi cuñado, se escuchaba diferente el eco de sus voces, de sus gritos. Extrañamente, solo a partir de la segunda noche. Usando las luces de sus linternas, siguieron avanzando hacia el frente. A donde nos lleve, a donde se termine, y si no, regresamos al otro camino. Edgar, que se fue por el camino de la derecha en la bifurcación, aseguró que ese definitivamente no era. En ese sendero había un puente y un río, mucho más difíciles de olvidar que un enorme tronco caído. Siguieron andando hasta que alguien tropezó con una cubeta de lámina. La persona que la pateó sin querer era una de las que iba hasta adelante. No llevaba lámpara, pero se estaba dejando guiar por los que venían atrás. La cubeta tenía un líquido que salpicó al momento en que se volcó. Este líquido le cayó en la ropa, en los labios y en un ojo. Detuvo su andar, se llevó las manos a ese ojo y se lo empezó a tallar. Los demás lo alcanzaron pronto para ver qué le había pasado. Era sangre, había sangre en la cubeta. No mucha realmente, aunque algo les decía a los muchachos que había estado llena.
Miraron a sus alrededores buscando alguna otra cosa fuera del lugar. Había una soga que colgaba por encima de ellos. Estaba amarrada de muy alto. La luz de las linternas no alcanzaba a mostrar la rama. De esa soga definitivamente había sido colgada una persona, de cabeza sujetada de los tobillos. Justo abajo estaba la marca de la cubeta y manchas oscuras en la tierra. No lo digo, o sí lo digo. ¿Ya te imaginaste qué pasó en ese lugar y a quién le pasó? ¿A quién mataron? ¿Quién colgaba de cabeza de esa cuerda? ¿De quién era la sangre en esa cubeta? ¿De Christian? ¿De quién más? Lo siguiente era echarse a correr, pero con mucho cuidado de no tropezar, de no caer y romperse o esguinzarse un tobillo, y de no hacer tanto ruido, porque era obvio que eso no se lo había hecho él solo. El final del sendero estaba adelante. El camino se cortaba abruptamente, no llevaba a ningún lado. 9 de la noche. Definitivamente no llegarían a casa el domingo. Preocupados y angustiados, buscaron un lugar adecuado para montar las casas de campaña. Mi cuñado no pudo dormir, tampoco sus amigos. Todos estaban preocupados por escuchar algún ruido que no fuera natural del bosque. Se levantaron lo más temprano. El campamento ya lo tenían listo y levantado en el momento en que aparecieron los primeros rayos de luz en el cielo. Tenían que aprovechar el día para encontrar el camino de vuelta. Caminaron sobre sus mismos pasos, regresarían a la intersección. No quedaba de otra más que explorar el otro camino, con suerte, y ese llegaría a cualquier lado, y no se terminaría así de la nada como el que escogieron primero. Tenían un poco de miedo de pasar por donde se habían encontrado el balde y la soga. De noche era más fácil que no los vieran, de día un poco menos. Con luz de día se podía ver que la soga venía de lo más alto del árbol. ¿Para qué tan arriba? También vieron que el tronco de dicho árbol tenía tallados símbolos que nadie pudo identificar. En el suelo se encontraron con que ni estaba el balde ni las manchas. Alguien esparció la tierra para limpiar el rastro. Tenían que alejarse de inmediato de ahí. Caminaron durante un largo rato hasta el punto en que sentían que deberían ya haberse encontrado con el tronco caído. 1 hora más y ese supuesto sendero nuevamente se terminaba, no llevaba a ningún lado. La preocupación se convirtió en miedo, la ansiedad en pánico. Adolfo dice que uno de ellos empezó a gritar, a patear y a golpear el tronco de un árbol. Los demás no decían nada, solo miraban asustados, imaginando el momento en que cada uno de ellos se sentiría igual, perdiendo el control y la cabeza. «Ya estamos muertos», gritaba sin parar. Adolfo dice que no sabe a qué se refería. Si pensaba que irremediablemente se encontraban perdidos, o a que, al igual que a Christian, alguien les iba a hacer algo malo. De esto último seguramente era su intuición. Antes de que se volviera a oscurecer, seguirían caminando y caminando, tomando descansos cortos para que no les agarrara la noche. Sin embargo, cuando estaban por dar las 6 de la tarde, ellos no estaban ni cerca de encontrar el verdadero camino de regreso o de ser rescatados. En su segunda noche perdidos tampoco pudieron descansar. Apenas cerraban un poco los ojos y escuchaban cosas.
A veces eran animales y a veces parecían ser personas las que pasaban caminando a lo lejos. De pronto se oían voces, se escuchaba gente platicando, incluso risas y música. No sé por qué siento que el sonido de la música me hubiera salvado. Acercarme con esa persona para que me pudiera ayudar a salir, a tomar el camino debido. Aunque debes recordar que si Christian no estaba presente, era porque algo malo le había pasado. Que alguien le había hecho algo horrible más bien. Acuérdate de la cubeta con la que se tropezaron, que alguna vez estuvo llena de sangre. Y que ese alguien tenía que ser quien estaba hablando, riéndose, escuchando música a mitad de la sierra, a tan altas horas de la madrugada. Más tarde quedó claro que no se trataba solo de una persona. Era un grupo de más de 10. Se escucharon diferentes tonos de voz entre ellos y cantos. Se escuchó también el rugir del fuego y llegó hasta las tiendas el olor de los alimentos. Nadie en el improvisado campamento quería moverse ni un centímetro, casi ni respirar. Hacer ruido implicaría llamar la atención de estas personas. Se hizo de día, ellos agarraron rápido sus cosas y se marcharon de ahí. No importaba hacia dónde fueran, presentían que los tenían cerca. En el camino encontraron puestos vacíos de vigilancia, señalizaciones que seguramente eran de aquellas personas. Poco más allá del mediodía, seguían sin encontrar indicios de que fueran por buen camino. Todo era dar vueltas en círculos, llegar a lugares jamás antes conocidos. Así como habían racionado la comida de la mochila de Christian, lo más probable era que esa misma noche se acabaran lo último que cargaban. Por ahí de las 3 de la tarde, se toparon con algo espeluznante. Era una especie de enorme asador construido sobre grandes piedras. Se sentía caliente porque algunas brasas aún ardían debajo. Sobre la parrilla quedaban restos de carne que se veían sospechosos. Cualquier duda sobre lo que podrían haber cocinado ahí se disipó cuando se hizo el descubrimiento más macabro y más grotesco que te puedas imaginar. Había a un lado, en el suelo, 2 o 3 cráneos acompañados de huesos largos. Adolfo no cree nunca poder olvidar la mezcla de sensaciones que entraron a su mente con el olor y lo que vieron sus ojos. No te lo voy a decir, voy a dejar que tu mente lo adivine. Yo sé que tu imaginación es mucho más poderosa que la descripción que podría hacer. Solo te voy a ayudar haciendo que la eches a andar, visualizando el cuerpo de aquel muchacho que se había separado del grupo, ahí, boca arriba, ardiendo en la parrilla. A todos se les revolvió el estómago y terminaron vomitando. Ese era el olor que se les había metido a las tiendas por la madrugada. La tensión, el mal humor, la desesperación, el miedo. Ahora súmale este horror y este asco. Cada vez era más difícil seguir avanzando. Dice Adolfo que a cada rato discutían, se peleaban, se echaban la culpa de haber terminado perdidos. Que si uno no señalizó bien, que si el otro no se acordaba del camino, que a quién se le ocurrió ir a la sierra de Guanajuato. Ya era imposible saber si se estaban acercando o se estaban alejando. El tiempo y las distancias se empezaron a volver relativos. En un inesperado momento, se encontraron con una pared de ladrillo. Sin contexto era imposible saber si eso era algo bueno o algo malo. Lo más probable era que se tratara del centro en donde se estaban reuniendo estas personas.
Necesito hacerte esta pregunta para ponerte a pensar en algo específico. Ahora que encontraron esa pared, que definitivamente era una ubicación, un sitio al que esta gente llegaba sin perderse, ¿qué sería lo peor que podría pasar? ¿Ser descubiertos? ¿Ser capturados? Lo peor sería estar adentro y no afuera. Nadie de ellos supo en qué momento o cómo entraron. Esa pared probablemente no delimitaba todo el terreno, tal vez solo un lado. Miraron hacia la izquierda, miraron hacia la derecha, no se veía el final hacia ninguna dirección. Pudo haber sido por la barranca, no había otra explicación. Momentos antes de encontrarse con esa extensa pared, descendieron una especie de barranco bajando dificultosamente. De ahí donde estaban no se podían mover. Hacerlo significaría hacerse notar. Adolfo dice que no tenía ni la más mínima idea o pista de qué era lo que iba a suceder a continuación. Esperando encontrar algo para comer, mi cuñado abrió la mochila de Cristian y la vació sobre el suelo. Cayeron los binoculares y las cuerdas. Cuando los demás vieron las cuerdas, pensaron que tal vez podrían saltarse la barda. Ayudar entre todos o entre los que quedaban a que uno de ellos se pasara del otro lado y luego cada uno ayudándose de la cuerda. Saltaron a Adolfo, ya que estuvo del otro lado rápidamente amarró la cuerda a un árbol. De uno a uno fueron pasando. Esa última esperanza de la que te hablé al principio era lo único que los mantenía relativamente cuerdos y con instinto de supervivencia. Sin comida, sin dormir, sin descansar, sin pruebas de que algún día saldrían de ahí, yo no sé si hubiera salido librado de esa. Además, ya habían visto cosas que los estaban llevando a pensar que se trataba de un culto, de que se habían topado con uno de esos grupos que en conjunto se atreven a hacer cosas horribles, ilegales, inhumanas, indeseables. Pero no fue sino hasta esa tercera noche que realmente vieron lo que estaba pasando en ese lugar. Algo les hacía pensar que estar cerca de un sitio tan grande como ese significaba que no estaban perdidos del todo. Algo también les hacía pensar que seguramente estaban lo suficientemente lejos, al igual que los miembros del culto, como para que alguien tuviera la ligera sospecha que había algo ahí, en ese lejano lugar de la sierra. Antes de que oscureciera, se montaron las casas de campaña. Mientras tanto, Adolfo se fue a buscar un río. Los otros le dijeron que ya no se moviera de ahí, pero es que la poca agua que pudieron colectar en la mañana ya se les había agotado. Los demás podían irse a dormir sin comer y sin tomar agua. Estaban muy cansados. Mi cuñado se fue, pero no sin antes colocar señales en los troncos. En un momento pensó en separarse de los demás. Luego le vino la escalofriante idea de que sería muy feo morir completamente solo. Encontró el río y también encontró algo en el río que no se esperaba. Había una estatua cuyos pies bañaba el agua de la corriente. La estatua era de piedra y no era la de ningún santo o ninguna virgen. Era una persona que se veía común y corriente. La estatua tenía una placa. Toda letra en dicha placa estaba formada con huesos, pequeños huesos que parecían los que tenemos en las manos. Decía el nombre de la persona, pero Adolfo ya no se acuerda de lo que leyó. No era la estatua lo único que había en el río. Mientras colectaba el agua donde no se había revuelto con la tierra, miró que en lo alto había sogas y que hasta el final de ellas colgaban ganchos.
Otro detalle era que la estatua tenía unas salpicaduras en los hombros y en la cabeza. Inmediatamente pensó en lo que podría colgar de esos ganchos cuando a los miembros del culto les fuera necesario. Era sentir a cada rato escalofríos, era ver por cualquier lado restos, artefactos, pestilentes manchas, símbolos. Yo me pregunto qué tanto de aquella sierra le pertenece a esta gente. Tal vez un 1%, el resto es paisaje en el que te podrías perder completamente y para siempre. Mi cuñado regresó con sus amigos al campamento. Por primera vez desde que llegaron al bosque, lo vieron bien de pies a cabeza y él a ellos. Ya no quedaba ningún rastro de felicidad ni de ánimos en los rostros de ninguno. Pocos días de no dormir, de no comer y de no descansar ya los tenían convertidos en personas completamente distintas, capaces de hacer cualquier cosa para sobrevivir. Al día siguiente, con el mínimo de energías que les sobraba y teniendo en cuenta que estas personas vivían de noche, buscarían el camino que conduce fuera de esas instalaciones. Mientras tanto, recuperarían fuerzas. El campamento lo colocaron en una vereda, en un lugar desde donde podrían ver lo que iba a pasar esa noche en ese lugar gracias a los binoculares de Christian. Un lugar desde donde podrían vigilar, pero también ser vigilados. A las 9 empezó la ceremonia. Se escuchaba todo, pero no se veía nada, solo las ventanas de una especie de salón muy grande, iluminadas por velas, pues las luces no eran fijas y no eran tan intensas. Hubo cantos, hubo gritos, hubo un sermón. Después apareció lo que tanto misterio había causado. ¿Qué hacían esas personas ahí? Por la información que pudieron colectar con solo ver y oír, llegaron a la conclusión de que se trataba de ritos de iniciación. Eran jóvenes más o menos de la edad de mi cuñado y sus amigos. Al principio, cuando Adolfo me lo volvió a contar, me dijo que por favor omitiera esta parte. Ya cuando le mandé mensaje para decirle que ya estaba redactando un correo para compartir su historia, me dijo que ya lo había pensado bien y que no había problema con compartirlo. Lo único es que no se iba a atrever a oírlo cuando fuera publicado. Lo que presenciaron fue aún más horrible que todo lo que habían visto antes. A estos jóvenes, todos hombres, los desnudaron completamente, les colocaron capas encima, los hicieron sentarse ante una mesa corrida, les sirvieron un líquido espeso en copas doradas. Un líquido que no te voy a decir que fue servido de una cubeta de lámina, porque de eso no hubo testigos, pero yo estoy casi seguro de que sí. Luego le sirvieron unos trozos de carne que de igual manera no me atrevo a especular sobre su origen, sobre todo porque me parece una de las cosas más repugnantes que la mente humana pudiera imaginar. Un detalle, según mi cuñado, era que todo lo que consumían dentro del rito lo hacían con una mano atada a la espalda. Cuando terminaron con ese horror, vino otro igual de intenso. Los formaron tras una mesa con sierra. Les desamarraron la mano que tenían en la espalda. Y pues tú ya te imaginas qué pasó a continuación. Adolfo estaba sudando frío, no sabe si por la falta de alimentos o de hidratación, o porque lo que acababa de ver fue algo capaz de despertar los más bajos sentimientos humanos. Se acabó la ceremonia en medio de una hoguera que iluminó una importante sección del bosque. Antes de irse a dormir, uno de los amigos de Adolfo les dijo a todos que eso que acababan de ver era la prueba de que jamás iban a regresar a casa. ¿Y por qué lo dices?
Ya llevamos 3 noches perdidos. Si nos estuvieran buscando, ¿no crees que esa llamarada tan fuerte les hubiera llamado la atención? Efectivamente, al día siguiente no apareció nadie. La buena noticia era que esas personas del culto se estaban retirando. Las vieron con maletas, vieron a alguien subiendo las maletas a unas camionetas, luego a la gente abordando dichas camionetas. Antes de las 12 ya no quedaba nadie. La última oportunidad que tenían se la iban a dar a la posibilidad de que el camino por el que se fueron las camionetas los llevara a algún lado. Lo único que estaban deseando, casi rogando, era que no fuera un camino de 4 horas en carro, casi un día entero caminando. Antes de partir, fueron al río a llenar de agua los envases y recipientes. Llegando, se encontraron con todo lo que les había dicho mi cuñado que había, y algo más. Había manos atravesadas y colgando de los ganchos que se mecían por encima de la estatua. Las manos que fueron cortadas a los iniciados. Un detalle que se me había pasado, y ese era que todos los presentes, aparte de los iniciados, les hacía falta la mano izquierda. Fue un camino muy largo, muy difícil, con subidas y bajadas, con secciones que tenían fríos y calores extremos. El 6º día, por fin fueron rescatados, y eso porque encendieron una fogata para cocinar y consumir un conejo que lograron atrapar en el camino. El humo llamó la atención de un equipo que llevaba 5 días buscándolos. El rescate, según cuenta Adolfo, fue muy dramático. En helicóptero fueron llevados al hospital más cercano. Mi cuñado me contó que cuando los rescataron estaban muy desorientados, deshidratados y muy cansados. Evidentemente estuvieron monitoreando su recuperación para interrogarlos sobre el paradero de Christian, su otro compañero. No los reunieron, sino que los vieron por separado para cuestionarlos. Nadie mintió en su declaración, dijeron la verdad, que Christian se había ido por un camino y que nunca volvió. El equipo de búsqueda estuvo casi una semana más, los primeros días esperando encontrarlo con vida. Al final, cuando menos el rescate de los restos. ¿Y por qué nadie dijo nada del culto?, le cuestioné a mi cuñado. Dice que estaba en el hospital, en una camilla, recibiendo tratamiento, cuando a él, al igual que a sus compañeros, se les acercó un hombre con aspecto muy extraño. No les dijo nada, solo levantó una mano, la mano derecha, y se llevó el dedo índice a los labios. Shh. Claramente era una amenaza o una advertencia, ya que a esa persona le faltaba la mano izquierda. Tengo más historias, pero creo que hoy solo alcanzo a escribir esta. Le sucedió a mi abuelo sin sus hermanos. Él se aventuró a salir solo. Meses atrás, los 3 estuvieron en un lugar con una vista privilegiada, un mirador natural. Los 3 dijeron al mismo tiempo que se iban a construir una cabaña ahí. Mi abuelo fue el que lo hizo realidad. No fue muy fácil, ya después te contaré esa historia. Pero déjame decirte que una tarde regresaba de llevar material cuando a su izquierda vio algo que le llamó la atención. Era una viga de madera que debió habérsele caído otro día que las llevó. Lo extraño era que se encontraba recargada en el tronco de un árbol, tal y como si alguien la hubiera recogido y puesto en esa posición. Mi abuelo no estaba muy lejos del mirador.
Caminó hacia donde estaba la viga, pero antes de llegar a ella pisó una superficie que se sentía muy distinta. Era como una rejilla de metal. Al contemplarla se dio cuenta de que estaba en algo que parecía una trampa. Ahí las hojas y la tierra habían sido colocadas para ocultar algo bajo la rejilla. Don Vicente la levantó. Efectivamente había algo escondido ante sus pies. Una caja de madera larga, una especie de ataúd. Algo que descrito como lo hacía mi abuelo, sonaba más como un sarcófago. ¿Qué no deberías hacer si te encuentras un sarcófago enterrado, escondido en medio del bosque, en una parte profunda del bosque? Simplemente no lo abras, y menos si está asegurado con un candado. Según yo, no había de otra. Ahí tenía que haber un cuerpo. El estado de su descomposición era lo que sería una sorpresa, pues mi abuelo pensó de primeras que ahí había o dinero, o joyas, o metales preciosos, un cofre del tesoro en forma de un féretro. Regresó a la cabaña por su herramienta y trajo una pala y un marro. Utilizó la pala 2 veces y luego el marro. El candado se dio rápido. Fue entonces que mi abuelo sintió que algo se movía adentro. Se sacudía. Yo me hubiera detenido en ese punto. Yo hubiera puesto de nuevo la rejilla y a correr. Lo que don Vicente hizo fue abrir la tapa. Un par de segundos pudo apreciar lo que había adentro. Casi inmediatamente el cuerpo de un hombre adulto, envuelto en una tela blanca, se prendió en llamas. Salió una columna de humo negro de una persona que se retorcía mientras rápida e inexplicablemente la luz del sol lo convertía en cenizas. Don Vicente se quedó mirando la pila de polvo que el viento tardó nada en esparcir por los aires. Mi abuelo no creía en vampiros y a pesar de lo que vio, siguió sin creer en ellos. De hecho, dice que usó la madera del ataúd en la cabaña que construyó.